Ok, hoy vamos a ver el episodio de Dios es todopoderoso. Es una verdad y no es una verdad discutible. Y debe ser una convicción y ahorita te voy a platicar acerca de la convicción. Y bueno, al parecer, si estamos hablando entre cristianos, hijos de Dios, no sería necesario hablar de Dios todopoderoso porque todos tendríamos que tener el mismo concepto. Al parecer, todos hablamos el mismo tema. Todos deberíamos tener en claro que Dios es todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo o no? Todos deberíamos de tener ese conocimiento. Pero pienso yo que tendría que haber una diferencia, a lo mejor notable, sencilla, en decir Dios es poderoso a decir Dios es todopoderoso. En mi forma de pensar, claro, lo estoy hablando así. Esto último debe ser una creencia tan arraigada en nuestras vidas que debería de ser una convicción tan poderosa que no hubiera nada que pudiera movernos. Es decir, el ejemplo es tan sencillo. Vamos caminando por la calle y de repente nos encontramos esos lugares donde venden amuletos y hay una Santa Muerte y pasas y te asustas, ¿no? Ay, nanita. O sea, ¿Dios es poderoso o es todopoderoso? O sea, pasamos y reprendemos en el nombre de Jesús. ¿No le hacemos así? ¿O le damos la vuelta así como? Aunado a esto, tomé una porción de el devocional del día de ayer. No vayas al día de ayer, pero lo ves en tu casa. Es una porción así muy simple que lo leí y quise como incluirlo aquí. Es el devocional del 10 de febrero. Dice, los diccionarios suelen definir convicción como una creencia fija, fuerte, pero la convicción es mucho más que eso. Además de tus creencias, tus convicciones incluyen tus valores, tus compromisos y tus motivaciones. He ahí la diferencia entre Dios es poderoso y Dios es todopoderoso. Dice este estudio, me gusta la definición de convicción que una vez escuché del gran maestro de la Biblia, Howard Hendricks. Él dijo, escucha, una creencia es algo sobre lo que tú discutirás y una convicción es algo por lo que tú morirás. ¿Sí entendemos la gran diferencia? El decir Dios es todopoderoso no está discutible por nadie, ¿eh? Bueno, por nadie de nosotros que conocemos a Dios, porque hay gente que piensa que hay otros dioses mayores al Señor. Y esas partes que dice uno así son de las que pueden hasta cortar en YouTube y decir, este pastor dijo que hay dioses mayores que Dios. Ya hasta da miedo decir cosas para que no nos vayan a cortar ahí. Pero de verdad que hay gente que tiene tan arraigado una creencia en algo que piensan que es más grande que Dios. Tus convicciones determinan tu conducta, te motivan a tomar una posición y actuar de acuerdo a tus valores. Desarrollar convicciones bíblicas sólidas requiere tiempo y compromiso, pero vale la pena, a la larga te ayudarán a vivir una vida coherente e impulsada por la fe. No habrá nada que te haga dudar que Dios es todopoderoso. Y hoy me gustaría dejar esto en tu corazón. Realmente Dios es todopoderoso. Pensemos un poco en esto. Dios hace una demostración menor de su fuerza y esplendor cada mañana en nuestras vidas, cuando permite que un planeta llamado Sol sobre el horizonte, 865,000 de millas de espesor, 1.3 millones de veces más pesado que la Tierra,
ardiendo en sus bordes fríos a 1.000.000 de grados centígrados, cada mañana, los 365 días, aparece el Rey Sol. Sin una ceremonia en especial, solamente nos emociona el poder ver la gloria de Dios manifestada, porque Él es todopoderoso. Y cada noche Dios presenta un pequeño espectáculo de las oraciones, de las creaciones de su majestad en el cielo. Aquellos que son llamados Perseo, Andrómeda, Hércules, Orión, jugando a las galaxias locales 100.000 años de diámetro de años luz. Todo esto y mucho más es una pequeña porción de todo el poder que tiene nuestro Dios todopoderoso. Sabes, la Biblia proclama los atributos de Dios en el contexto de todas las intervenciones que ha tenido con su pueblo en su historia en relación al mundo y a todo lo que ha hecho. Por eso es que nosotros, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia, podemos decir que tenemos un Dios todopoderoso. No es un Dios que solamente hace algunas cosas o que desea hacer algunas cosas. Vamos a ver algunas características del por qué Dios es todopoderoso y lo que hace. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Sabes? Esta palabra antigua que ya la hemos visto en alguna ocasión, se traduce del griego pantocráter, que significa literalmente aquel que tiene todo en su mano, aquel que tiene el gobierno en su propia mano. Esta palabra todopoderoso es utilizada 10 veces en el Nuevo Testamento y 9 de las 10 solamente hace mención en el libro de Apocalipsis. Es un libro donde se hace hincapié la soberanía de Dios, el poder de Dios, la facultad que tiene Dios y que todo lo tiene en su mano. Hay muchas partes escriturales donde Dios se menciona a sí mismo como el Todopoderoso. Éxodo 6:3. Dice, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Hay iglesias que se llaman así el Shaddai. No sé si hay nombres de personas que se hacen llamar el Shaddai, no lo sé, pero significa Dios omnipotente, todopoderoso. Es en el hebreo Shaddai y significa Dios suficiente, que no necesitamos nada ni nadie, y significa que es el Dios de cual manan todas las bendiciones y todo el poder. Él es la fuente, Él es el todopoderoso, de Él salen las bendiciones, de Él sale el favor, no de nosotros ni de otros. He aquí una pregunta. ¿Conocemos a Dios por ese nombre? El Shaddai se centra en el poder y la fuerza de Dios. Es su poder y es su fuerza. Y cuando nosotros reconocemos que Dios es todopoderoso, necesitamos su poder y necesitamos su fuerza, porque nuestro poder y nuestra fuerza está muy limitada. Él quiere que nosotros le conozcamos personalmente como el Dios que hace promesas y el Dios que sí las cumple.
Este nombre de Dios comunica fuerza por la cual es suficiente para poder gobernar y ejercer su soberanía a todo lo creado. La fuerza de Dios está metafóricamente ejemplificada en la Biblia como una mano derecha fuerte. Ese es el poder de nuestro Dios todopoderoso. ¿No lo hacíamos así en la secundaria? Cuando nos íbamos a dar un tiro. Como diciendo, yo soy más fuerte y te puedo dar. Así le hacíamos. Así aparece en la Biblia Dios como el Dios todopoderoso. Capítulo 11 del libro de Números. Verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. La queja del pueblo de Israel siempre era muy significativa. Y aquí se estaban quejando porque ya estaban hartos de lo que Dios les estaba dando de alimento llamado el maná. Hartos de comer siempre lo mismo. Y empezaron a quejarse y decir, bueno, es que antes cuando éramos esclavos, fíjate la relación, ¿eh? Ahí te va, la analogía. Antes cuando éramos esclavos comíamos cebollas, puerros y no sé qué tanta, hasta pescado nos daban. Y ahora solamente tenemos este maná. Y hoy la gente dice, es que antes cuando yo no era cristiano me iba muy bien. Fíjense la analogía y la falta de relación con Dios. En saber que a lo mejor no te iba igual económicamente, pero espiritualmente te ibas a ir al infierno. Pero no importa, con que me vaya bien aquí, lo demás no importa. Es el concepto que tiene la gente. Ya me regreso al tema porque ya me estaba yo saliendo ya. Se quejaban porque estaban cansados de comer tanto maná. Y entonces Dios les dijo, ok, no quieres más, te voy a dar carne. Un mes entero vas a comer carne y la misma carne hasta que se te salga de la nariz. Y ahí te va. Y Moisés estaba asombrado por lo que Dios iba a hacer. Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Pareciera ser que en ese momento Dios encaró a Moisés, porque era el pueblo, porque Dios había escogido a Moisés para que llevara al pueblo. Y le dijo, a ver, mírame por un momento, Moisés. Es una analogía solamente. ¿Crees que no puedo hacer lo que yo dije que iba a hacer? ¿Acaso crees que en la batalla contra los filisteos yo salí herido? ¿Acaso crees tú que se ha cortado mi brazo? Ahora verás si lo que digo se hará realidad para ti. Entonces habló más fuerte el Señor y dice, ¿quién crees que soy? Yo soy el Shaddai, yo soy el que truena, yo soy el suficiente, yo soy el todopoderoso. Y no hay nadie más grande que yo. ¿Sabes? De esas preguntas que haces, ¿cómo es que la gente pueda dudar de ver tan cerca las maravillas que Dios estaba haciendo del Todopoderoso y aún así tendría que cuestionar y preguntar y dudar y quejarse? ¿Cuánto más que ellos vieron? Ahora que nosotros podemos experimentar el poder del Espíritu Santo, el sacrificio de Jesús. Sería muy ilógico que no pudiéramos decir es que Dios es todo proveedor, todopoderoso. ¿Sabes qué? Yo soy el que hizo las promesas de los padres, le estaba diciendo. Cada una de esas promesas han sido cumplidas delante de tus ojos. Obsérvame.
le dijo Jehová, y verás si no lo haré. ¿Sabes? Sería bueno que cada uno de nosotros tuviera una bitácora de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, como un diario a lo mejor. Y sabes, este atributo de Dios podría contestarse por sí mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo crees que es el poder de Dios? De esta respuesta podríamos decir que está la variante entre Dios es poderoso y Dios es todopoderoso. ¿Cómo crees que es el poder de Dios? Y sabes, si podemos leer la Biblia, a veces podríamos decir, bueno, Dios es todopoderoso porque es fuerte en batalla. Sí, pero esa es solamente una de sus facetas. Es una parte de sus facetas. La verdad es que es una de las características, pero no es la única. Vamos a ver el segundo libro de Samuel 7:22. Te voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Mi Señor Dios, por eso eres tan grande. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una conclusión. Tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. ¿Sabes qué estaba sucediendo aquí? Dice la Biblia, la propia Biblia, que la fe viene por el oír. ¿Sí o no dice así? Y el oír por la palabra de Dios. Ellos estaban confiando en lo que habían escuchado. Su fe se había fortalecido y en conclusión decían, tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. ¿Sabes qué importante es que nosotros podamos reconocer esa parte de que no hay otro Dios? Y que en cualquier momento, situación, circunstancia, cosa que querramos hacer, acercarnos a Dios, pedir consejo, ser dirigidos por Él. Señor, perdóname, la regué, la verdad es que la regué, pero ayúdame ahora a solucionar. Dios no te va a decir, bueno, tú te metiste, pues ahora salte. No va a pasar eso. Dios nos va a dar una salida, porque Él es bueno. Y nos va a enseñar, claro, y a lo mejor vamos a tener nuestras crueles circunstancias y consecuencias, claro. Nada que te haya asombrado hasta ahora en tu vida se puede comparar a Dios. Y hay cosas que en nuestras vivencias nos asombran, pero nada debe ser comparado al Dios Todopoderoso. Nada ni nadie puede detener su mano. Él hace lo que se le place. Se oye a veces fuerte, de gente que a lo mejor no conoce tanto al Señor, el que diga, pues es que es un Dios controlador. No estoy diciendo eso. Él hace lo que le place. Él es el alfarero y Él es el universo. Él es el creador del universo. Y por eso tiene el poder de hacer lo que Él quiera. El Todopoderoso significa que Él puede tener la capacidad de hacer todo lo que nosotros necesitemos que Él haga. Virtualmente, excepcionalmente, omnipotente, todopoderoso significa que no es otra cosa que nuestro Dios y que pueda hacer todo. Su poder es superior a cualquier cosa que pueda existir. Pero sabes, a veces en noticias, a veces fuertes, difíciles, que nos enteramos o noticias de nosotros mismos, a veces empezamos a dudar. Y sí lo entiendo, sí entiendo esa parte de que tú estás sano y le dices a otra persona enferma, ten fe en Dios, pero tú no eres el enfermo.
Entonces, se me haría muy fácil, si yo estoy sano, pues decirle a alguien, ten fe. Pero ¿qué va a pasar cuando se revierta entonces el asunto? Cuando yo esté enfermo. Entonces, mi fe estaría soportada en la misma creencia. Tendría la oportunidad de decirle a otra gente, ten fe, pero yo estoy enfermo. Primer libro de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano de todo. ¿Sabes? El principio de cuando decimos que su poder es superior a cualquier cosa es que no existe otro igual a él. Porque va a haber momentos, te lo aseguro, no puedo decir te lo apuesto porque mi papá decía, alega, pero no apuestes. Yo te aseguro que va a ser cuestionada esta parte de nuestra mente de Dios es todopoderoso. Va a llegar un momento en que nos cuestionemos si realmente es así. Pero ¿habrá alguna forma de medir qué tan poderoso es Dios? ¿Habrá una forma de evaluarlo para decir es que Dios es todopoderoso? Por supuesto que no. Porque no hay una forma, no hay otro que haga lo mismo que Dios hace. Pero nuestra mente, por eso insistimos y vamos a insistir, escuela de crecimiento para que conozcas más del Señor, para que en esos, en esas etapas no dudemos de que Él es todopoderoso y cambiemos nuestra frase, bueno, Dios, es que tú eres poderoso. Y luego, bueno, Dios, pues es que yo creo que tú lo puedes hacer. No, claro que lo puede hacer y Él lo quiere hacer. Dios, Él hace lo que Él quiere hacer. Salmo 115:3. Dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Hace lo que Él quiere, porque Él es el dueño, porque Él es el creador, porque Él es el soberano. En última instancia, lo único que determina lo que Dios logrará y lo que no es su voluntad, no la nuestra. Eso significa que Él tiene todo el poder y puede hacer lo que quiera. Punto 3. No se le puede impedir que Él cumpla sus propósitos. No hay forma en que a que Dios se le impida cumplir sus propios propósitos. Daniel 4:35, nueva traducción viviente. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Fíjate, dice el libro de Daniel que nadie puede cuestionar a Dios. Es indudable que si Dios se propone hacer algo, simplemente no puede ser detenido por ningún poder del universo. No hay manera. Él es tan poderoso que tiene facultad sobre la vida y aún sobre la muerte. Así es Él. Y sabes, el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Todopoderoso. Dos atributos en este simple verso: altísimo y omnipotente. No hay otro más alto que Él y no hay otro más poderoso que Él.
cuando habla en el Salmo 91 de Altísimo y que es todopoderoso, es que nosotros, sus hijos, también reconocemos que es nuestro refugio, nuestro descanso. Y sabes, hay tantas historias de personas que han reconocido que Dios es todopoderoso aún en medio de cualquier adversidad. Te voy a leer una. Jim Elliot era un misionero y con otros 4 más fueron a un lugar que se llaman los Aucas. Es un grupo. Fueron asesinados el 8 de enero de 1956. En 1949, cuando Jim Elliot era estudiante universitario, escribió las palabras que se han convertido en el lema de muchos jóvenes hoy en nuestros días. Es el lema de muchos jóvenes hoy en nuestros días. En todo el mundo, la muerte de Jim Elliot y sus 4 amigos fue llamado una pesadilla de tragedia. Pero Elizabeth Elliot, su esposa, escribió: el mundo no reconoció la verdad de la segunda cláusula del credo de Jim Elliot. Este es su credo. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Y sabes por qué escribió esto? Porque a ellos les dijeron: si ustedes van a ese lugar, seguramente esas personas los van a matar. Y él dijo: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder, que es su vida eterna. ¿Sabes? Ella escribió un libro con la vida de Jim Elliot y le llamó La sombra del Todopoderoso, basada en el Salmo 91:1, su esposa. Y esta es una de tantas enseñanzas, testimonios de personas que han dado su vida porque están seguros de que Dios es todopoderoso y que a pesar de cualquier cosa que suceda, ellos están cumpliendo con su propósito. Esta mujer estaba convencida absolutamente de que el refugio del pueblo de Dios no es el sufrimiento, no es la muerte, no es la derrota definitiva y final. El que salve su vida la perderá, pero que él pierda su vida por causa del evangelio, entonces la salvará, porque Dios es todopoderoso. Y sabes, nosotros estamos en un lugar tan tan resguardados por Dios que no tenemos esa repercusión de gente que pueda decirnos: ¿crees en Jesús? Y que tú sabes que tu respuesta, sí o no, puede ser una variante de vida para ti. Y lo hemos visto, hay un testimonial y cosas, y hay unas películas que se basan en testimoniales de: ¿crees en Jesús? Y claro que la respuesta que viene a tu mente inmediata es sí, pero no te están apuntando con esa pistola. Porque sabes que si puedes decir sí, este hombre enojado puede disparar y te vas a la vida eterna con el Señor. Pero también si puedes decir que sí, él te puede haber dicho: hubiera preferido que conocieras del Señor, y también te da el tiro. No estamos en esas condiciones, lo entiendo, pero entendemos el concepto de que habrá algo más liberador, más emocionante, más fortalecedor y más verdad, que Dios es todopoderoso. Porque la Biblia dice que Él es nuestro refugio todos los días.
en nuestras experiencias ordinarias, extraordinarias, buenas, malas, lo que tú quieras, Él sigue siendo el mismo. Sabes, nada sucede sin que Él ordene algo para nuestro bien. Y después seremos recibidos en gloria, dice su palabra. ¿Qué diferencia habría en nuestra propia vida si la gente, si nuestros ministerios, pastores, reconociéramos que Dios es todopoderoso y que Él lo puede hacer cualquier cosa? Sabes, en el libro de Daniel habla acerca de que somos considerados como nada. ¿Quién podría cuestionar a Dios? Dios ha hecho tantas cosas a través de la historia, especialmente para cumplir sus promesas, sus planes y todos sus propósitos en la tierra para su pueblo escogido. Dios mismo escribe y dice, ¿hay algo que sea difícil para mí? Y es una cuestión de pensamiento. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jeremías 32:26. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así he dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. ¿Sabes? Es una promesa cumplida por el Señor por la rebeldía de este pueblo de Israel. Pero como que este pueblo estaba enfocado en que tenían un Dios tan bueno que no iba a permitir que se fueran cautivos. Oh, sorpresa, no era así. Era tan poderoso que permitió que aún su mismo pueblo cayera cautivo. Este le anuncia, Jeremías anuncia a través de la profecía dada por el Dios Todopoderoso que habría de cumplir su juicio en contra de Jerusalén. Él anunció lo que iba a hacer y finalmente el resultado de lo que él dijo que iba a hacer. Sabes, el decir que Dios es todopoderoso significa que no hay nada imposible para Él. Significa que Dios no hará nada que contradiga su carácter, su naturaleza, nada que vaya en contra de sus propios atributos. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, pero Dios no puede mentir, tampoco puede tentar a nadie y tampoco puede ser infiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pero aún así sigue siendo todopoderoso. Todas estas evidencias gritan que podemos confiar plenamente en Dios, cualquiera que sea nuestra necesidad, aún postrados en una cama de un hospital y aún estando en la hamaca, en el mejor lugar paradisíaco donde tú puedas estar. En esos dos extremos. Aún así su fidelidad está constante y Él sigue siendo todopoderoso. Efesios 1:15 al 19 y te voy a leer palabra de Dios para todos. Y vamos terminando con estos versos. Dice, por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán
participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Él es el mismo poder, gran poder, con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha. ¿Sabes? Específicamente dice acerca de los que creen en Él y podrán manifestar que Dios es todopoderoso. Y ese mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora está entre nosotros, habita entre nosotros, en nosotros, el mismo poder. Y sabes, a veces cuando oro por alguien que está con una enfermedad difícil para el mundo, a eso me refiero, y oro y digo en su vida: Señor, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos le dé vida a esta persona, en tu nombre, porque así está escrito. El mismo Espíritu, el Consolador que iba a ser enviado cuando Jesús dejara a sus discípulos y que les dijo: ey, les conviene que yo me vaya, porque si no el Padre no enviará al Consolador, el que ahora está con nosotros. Sabes, nuestro poder es tan limitado por el tiempo, por el espacio, por nuestra propia capacidad. Pero no sucede así, porque desde el principio, si Dios es infinito, entonces su poder no está limitado y Él es todopoderoso. Y Él es efectivo a través de los tiempos, espacios, de la manera que sigue siendo poderoso en todos los aspectos. Pero es algo que tenemos que tener como una convicción. Acuérdate, una creencia es algo que puedes alegar, es algo que puedes cuestionar. Una convicción es algo por lo que puedes morir. Último verso, Apocalipsis 4:8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sabes, cuando hablamos del poder de Dios, que no tiene límites, excepto Él mismo. Nuestra mente, nuestro corazón debería de estar alimentados con esa confianza, alegría, esperanza, que nos lleva a una adoración reverente delante de su presencia. Por esta causa, el poder tener esto en nuestra convicción, una verdad establecida en mi corazón, en tu corazón, que nos hará descansar tranquilos y confiados, pensando que tenemos un futuro cierto, un futuro glorioso en Él.
Pero mientras llegue ese momento, tenemos que estar seguros que Dios es todopoderoso. Porque va a haber momentos, te lo aseguro. Y decirte lo aseguro no es algo que yo deseo, pero es algo que tiene que suceder. Va a llegar momentos en que a lo mejor digamos, Dios es poderoso, y le quitemos el todo. Entonces quédate con esta semilla en tu corazón. Realmente Dios es omnipotente. Todo lo puede hacer. Todopoderoso. Grábatelo. Decláralo. Ora al Señor. Y ora al Señor no es que se lo recuerdes a cada rato. No. Sino simplemente reconoce que Dios es todopoderoso.